Ok, vamos. Escriban en el chat, ya saben, ¿no? Tienen que escribir su nombre y presente, por favor. Eso no se olviden. Voy a mandar, tengo entendido que ya su aula virtual ya está habilitada. Voy a mandar algunas preguntas de debate ahí para que ustedes participen también, que es muy importante. Voy a enviar, bueno, las diapositivas ya las he enviado. Espero que les haya servido para que ustedes puedan entender un poquito más el tema 1. Y voy a enviar también un formulario con preguntas, con opciones, para que tengan practicidad en lo que va a ser el PCA. ¿Ya? Entonces todo eso, estos extras que voy a enviar es para que ustedes tengan un mayor conocimiento y tengan mayor practicidad y que asimilen mejor todo lo que estamos avanzando. Y voy a tratar de esta semana, cuando terminemos el tema 2, también ya pasar en la grabación de las clases, para que ustedes también, algunas personas sé que no pueden conectarse los sábados, ya me han dicho, entonces que para que esta grabación les sirva para las personas que no se puedan conectar los sábados. Lastimosamente somos 60 personas, 60 estudiantes, y la mayoría ha optado por pasar los sábados solamente. Entonces, la solución que yo les puedo brindar es que ustedes, las personas que no puedan pasar sábado, me puedan escribir para cualquier dudita, y les envío las diapositivas y también las grabaciones a la plataforma virtual. ¿Listo? Entonces, si ya quedó claro el tema 1, vamos a seguir repasando con este formulario que les voy a enviar, y ya van a tener las grabaciones seguramente esta semana de las clases. ¿Ya? Vamos a continuar con el tema 2, porque ya entramos en las bases fisiológicas y las bases conductuales. Estamos viendo que las bases fisiológicas es importante, ¿no? Es un área de estudio, que realiza la psicología, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito antes de entrar. Las bases fisiológicas de la conducta se basan en dos sistemas, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. El sistema endocrino está conformado por las glándulas y su función es producir hormonas, ¿no? Hormonas de crecimiento, hormonas sexuales, hormonas reproductivas, estado de ánimo también tiene mucho que ver, y algunas otras que vamos a ver en el camino. El sistema endocrino es netamente interno, es netamente fisiológico. No hace falta que me pase algo externo o que me pase algo en el ambiente para que yo cambie o disminuya o aumente el tema de las hormonas. Eso sí, tiene mucho que ver cómo nosotros reaccionamos a este diagnóstico cuando me dicen, mire, te falta la hormona de crecimiento y te vas a quedar quizás, te vas a quedar un poco baja quizá a tus pares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomamos y cómo reaccionamos hacia eso? Eso es lo que la conducta y la psicología estudia, ¿no? Y está ahí para eso, para orientar o para ver cómo esta persona va a reaccionar hasta a cierto diagnóstico, si es que en base está el sistema endocrino. Y el sistema nervioso, que es el que controla el medio interno con el medio externo, ¿no? Es más o menos el control de cómo yo voy a reaccionar o cómo mi cuerpo va a reaccionar ante un estímulo del medio ambiente. Y aquí vimos un ejemplo de cómo el sistema nervioso hace su trabajo, ¿no? Pues se presenta un estímulo, lo recibimos bajo los 5 sentidos, el cerebro va analizándolo y de acuerdo a lo que analiza nosotros damos una respuesta o una conducta. Lizan, ¿está compartiendo diapositiva? Sí, estoy compartiendo. ¿No se ve? No, no se ve. No, Lizan. Ok. Más bien me dijeron, porque entonces ya estaba ahí con mis diapositivas. Vamos a compartir. Ok. ¿Ahora sí? Todavía. Está cargando. Ah, ya. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces estábamos por acá, ya le estaba diciendo que vamos a entrar en las partes importantes del sistema nervioso. Una de las partes más importantes son las neuronas, que ya lo vimos en la anterior clase.
que está dentro de las dendritas, el cuerpo celular, el núcleo, el axón y la vaina de mielina. Y también vimos algunos tipos de neuronas, la neurona sensorial y la neurona motora. Y vemos el trabajo que hacen las neuronas, que es procesar y pasar información de neurona a neurona. Eso se llama sinapsis, ¿ya? Que la sinapsis es una unión intercelular entre neurona y neurona. ¿Y cómo se hace este ejercicio? Pasa una neurona por el axón a otra, pasa la información a otra neurona del axón hacia la dendrita y así es como pasa la información. Vamos a poner un ejemplo. En el tipo de neuronas, tenemos tipos de neuronas sensoriales y motoras, ¿no es así? Eso quiere decir que, por ejemplo, estoy aprendiendo a correr, ¿no? Y entonces mi profesor me dice, tiene que correr, vamos a hacer atletismo. Entonces yo ya lo estoy procesando y me están dando la información y estoy oyendo y viendo bajo mi sentido y entonces mi cerebro empieza a procesar, ¿no? Ah, tenés que correr y tenés que moverte. Entonces la respuesta que doy es correr. Esa respuesta, ¿quién me la da o quién me ayudó a que yo la dé? Entonces la neurona motora. Entonces así como de neurona en neurona se pasa la información y que eso se llama sinapsis. ¿Listo? Eso ya lo vimos en la anterior clase. Y las dimensiones del sistema nervioso, que vienen a ser dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central también puede ser llamado eje diencéfalo-espinal o bien neuroeje, ¿no? Tiene estos tres nombres. Y tiene ahí sus partes y sus funciones que son vital para todas nuestras acciones, para toda nuestra conducta y para que nosotros tengamos la vida que conocemos hoy en día, de acuerdo a nuestro movimiento, a nuestras emociones, a nuestros procesos cognitivos, nuestra coordinación, a los impulsos voluntarios e involuntarios y todo eso. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que es encargado de dar respuestas voluntarias e involuntarias ante situaciones de peligro. Y además, sin esta existencia, el cerebro no podría recibir información, impidiendo la toma de decisiones para la supervivencia. ¿Listo? Dentro del sistema periférico está el sistema nervioso somático, que es encargado de las acciones que realizamos voluntariamente, como correr, como dar patada a un balón, como lanzar una piedra. Y el sistema nervioso autónomo, que se encarga de los impulsos inconscientes o involuntarios. ¿Listo? Y vimos también un pequeño ejercicio del sistema nervioso autónomo, que es encargado de dar respuesta ante situaciones de peligro, que tiene un efecto simpático y un efecto parasimpático. ¿Listo? Y ahí puso Gabriela, si no me equivoco, en la anterior clase, puso un ejemplo de cuando la asaltaron, ¿no? Y vamos a entrar a otro... Dígame. Bueno, vamos a entrar ahora a conocer un poquito más del sistema endocrino. Sabemos que las bases fisiológicas de la conducta son dos sistemas, sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Listo? El sistema endocrino, como saben y como hemos repasado ahorita, se trata de una segregación de hormonas y es la que funciona respecto a eso, ¿ya? Vamos a conocer un poquito las partes más importantes que tiene el sistema endocrino. Está por debajo de la laringe y produce la tiroxina, importante para el metabolismo, ¿ya? La tiroxina es una hormona que se llama así y tiene mucho que ver con la falta o el aumento o la falta, la disminución o el aumento de esta hormona, y es así cuando se produce el tema de la enfermedad de tiroides, ¿no? Que tengo tiroides, que me está dando posible tiroides, que estoy en tratamiento, que estoy preveniendo, que no se haga más grande y todo eso. Entonces, a falta de la hormona de la tiroxina, es por eso que se causa quizás esta enfermedad. ¿Listo? Y imagínense tener tiroides, tener un eje de alimentación, tener un cuerpo que siempre he tenido y luego si me voy teniendo estos cambios corporales, imagínense cómo afecta a la autoestima, a la seguridad, al hecho de que qué me pasa, porque a mí. Entonces es ahí donde nosotros entramos
como psicólogos viendo qué conducta o qué reacción va a tener la persona que se está diagnosticando con esto. La paratiroides, que es una pequeña glándula localizada en la tiroides y controla los niveles de calcio y fosfato, y a través de otra hormona que se llama la paratomona, ¿ya? También está dentro de la tiroides y también tiene mucho que ver con este diagnóstico de tiroides que muchas personas tienen. El páncreas, situado entre el estómago y el intestino delgado, que segrega insulina, glucosa y regula la concentración de azúcar en la sangre. Por ejemplo, aquí del páncreas, ¿qué enfermedad a falta de estas hormonas o disminución o aumento podemos encontrar? Podemos encontrar la diabetes, ¿no? Diabetes. Exactamente, diabetes. Y la hipófisis se domina como la glándula pituitaria, se localiza en la parte inferior del cerebro y produce el mayor número de hormonas en el cuerpo. Entonces recuerden, ¿cuál de las partes del sistema endocrino produce la mayor parte de las hormonas? La hipófisis o la glándula pituitaria. Tiene que ver mucho con el crecimiento del cuerpo. Hay personas que en los Guinness, creo, récord, hay una persona que mide, creo que 2,5 metros o algo así, ¿no? Es súper alta, entonces ella tiene demasiada hormona de crecimiento, y hay personas que son bastante bajitas que les falta esta hormona del crecimiento también. Entonces, la hipófisis es la que se encarga de eso. ¿Listo? Y las gónadas, que son las glándulas de la reproducción. Dígame. Pero hay un síndrome que también provoca lo que es el crecimiento, ¿verdad? Claro, y en el síndrome si investigamos, seguramente tiene que ver mucho la hormona, la disminución o el aumento de las hormonas, ¿ya? Tiene mucho que ver la hipófisis. El hombre más grande del mundo, que es de China, creo, tiene un síndrome que es lo que le hizo crecer tan grande, ¿no? Porque tiene exceso de hormonas de crecimiento. Claro. No me acuerdo el síndrome, pero sí tengo entendido que era un síndrome. Ok, claro. Ya el diagnóstico y cómo se llama la enfermedad, eso ya... Eso lo estudia la medicina y ya lo conocemos, ¿no? Si nosotros no vamos a los libros. Y las gónadas son las glándulas que se encargan de la reproducción de testículos en el hombre y ovarios en la mujer, ¿ya? O sea, no que se encarga del crecimiento de los testículos o los ovarios, sino de lo que hay dentro de los testículos y lo que hay dentro de los ovarios, ¿listo? Es la encargada de que las hormonas se regularicen. Muchas veces, por ejemplo, la fertilidad, ¿no? La fertilidad entre hombre y la mujer tiene mucho que ver la gónada, tiene mucho que ver las glándulas y las hormonas que segregan. Entonces también está implicado el sistema endocrino ahí. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Aquí, por ejemplo, he puesto el gráfico. Aquí está la glándula, la tiroides está en el cuello, el páncreas y los testículos y los ovarios. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo? No le dicen. Ok. Y bueno, aquí es la genética del comportamiento. Lo que hablamos y lo que siempre repetimos de por qué es importante nosotros entender lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, no solamente ver la conducta y decir, es que él hizo esto, ¿no? Encontrar el motivo, encontrar el antecedente, porque muchas veces que hace falta alguna hormona. Eso lo vemos en la esquizofrenia, lo vemos en la bipolaridad, vemos que hay hormonas cerebrales que nos hacen falta y que por eso nosotros no podemos seguir con nuestra vida cotidiana, pero si tenemos una intervención temprana, si tenemos un diagnóstico temprano, con ciertos cuidados, con ciertos medicamentos y con ciertas intervenciones psicológicas, eso se puede revertir y que la persona pueda acceder a una buena calidad de vida y una vida normal. Entonces, por eso es importante estudiar y es importante la relación entre genética y comportamiento o conducta. Bueno, esa es la importancia de por qué se estudia las bases fisiológicas también dentro de la conducta y dentro de la psicología. Ahora vamos a ver las bases sociales. Nosotros, si bien somos seres únicos, somos seres que no hay otro como yo, o no hay otra persona que piense lo mismo que yo, o que tenga las mismas características, somos seres innatamente sociales, ¿no? Nosotros nacemos dentro de un núcleo social, que es la familia, que es nuestro primer grupo social, y es lo que hablábamos en la anterior clase con Dorca, ¿no? Que decía
que influyen mucho los padres, influye mucho el colegio, pero vamos a ver por qué es que hay esta influencia y por qué es tan importante sentar bases sociales en la personalidad y en la conducta de las personas, ¿ya? Hay una historia en el libro, no sé si ustedes me pueden ayudar, en la página... en la página 31 para 31, para lo que tienen el texto, es en la página 31. Hay una historia que no sé si alguien me la quiere leer, alguien quiere compartirla. Yo le sé. Ya yo. Ya, Cecia Masabi. Maider. Vamos, la escuchamos, Cecia. Ya. Un muchacho de 14 años fue encontrado por un científico francés viviendo en el bosque. Realizaba conductas que le permitieron sobrevivir. Andaba con los pies y las manos en el suelo. Agarraba la comida con las manos o la boca directamente. Emitía sonidos para manifestarse y otros actos que también realizan los animales y de los cuales los había aprendido. El científico francés intentó la recuperación de este muchacho. Sin embargo, su sistema nervioso había quedado seriamente dañado de tal forma que aunque se le enseñó con dificultad a andar, comer y otras varias conductas de la forma humana de actuar, no logró manifestarse totalmente como un ser humano. Y hubo muchas conductas para las que se encontraba totalmente incapacitado, entre ellas el uso del lenguaje humano. Ok, muy bien, gracias, Cecia. Como se pueden ver, en esta historia nos relata de un adolescente de 14 años que fue criado en un bosque, ¿no? Sin un grupo, tal vez un grupo social o un ente social que nos enseñen los valores, cómo nos podemos expresar, cómo tenemos que andar y todo eso. Nosotros nos centramos, si se dan cuenta, en el aprendizaje, observación, imitación, ¿no? De Bandura. Entonces, este niño, este adolescente, tenía una observación y una imitación, que era el de los animales. Entonces, él aprendió estas conductas y estos comportamientos y lo vio como normal, y entonces fue así. Él no tenía una imitación y no tuvo un ente social o un orientador para que le enseñe el lenguaje, para que le enseñe las palabras. Entonces, todo eso fue un cúmulo de procesos que fue deteriorándose en el sistema cognitivo, por ejemplo. Él tenía 14 años, pero no sabía leer ni escribir, no sabía pronunciar una sola palabra, no sabía qué significaban las cosas. Entonces, todo eso afectó en que él no pueda tener o no pueda regirse como las reglas del comportamiento humano, ¿ya? Para ello, él, por ejemplo, tenía lo innato, que era respirar, que su corazón lata, sonreír y quizás, pero por ejemplo, la sonrisa tiene mucho que ver. Muchas veces cuando somos niñitos, cuando somos bebés, la mamá dice, mira, me sonrió, y dice, ¿no? Y sin embargo, no es que lo sonrió, sino que fue algo innato del niño. Pero nosotros le damos el significado luego a la sonrisa cuando aprendemos para qué sirve la sonrisa, ¿no? Entonces, lo innato es aquello que se desarrolla por sí mismo sin ayuda de ningún elemento exterior, como respirar, como, no sé, tragar la saliva, como el tener sed es algo innato que nosotros tenemos. En cambio, lo adquirido es aquello que precisa de la existencia de uno o más elementos exteriores que estimulan a la persona a aprenderlo. En este caso del adolescente, sí, dígame. ¿Sería como el instinto del ser humano? Más o menos, similar. Pero el instinto es como que nosotros lo que tenemos, el instinto tiene mucho que ver con el tema o sea, que nosotros hacemos conductas que no pensamos en las consecuencias, por así decirlo, ¿no? Los instintos es como que hacemos algo y no pensamos en la consecuencia. Cuando hablábamos del super yo, ¿se acuerda? Es más o menos así el instinto. En cambio, lo innato es algo que nosotros tenemos en nosotros y lo desarrollamos sin ninguna ayuda externa, como por ejemplo respirar, los latidos, es algo que nosotros tenemos ya en el ser humano desde que nacemos. ¿Listo?
Y lo adquirido es todo lo que nosotros aprendemos a partir de nuestras bases sociales, a partir de qué me enseña papá, qué me enseña mamá, o qué me enseña mi tía o mi abuela o la que sea mi tutor. ¿Listo? Por ejemplo, este niño, si bien tenía cosas innatas, ¿no? Conductas innatas como el mirar, observar, el respirar, el quizás prestar atención, pero Jocelyn, porfa, tu micrófono, o querés aportar algo, quizás. Bueno, seguimos, pero si bien tenía todo esto, no tenía aprendizajes adquiridos que le podían ayudar a volver a integrarse a la sociedad, ¿no? No tenía lenguaje, decía que su deterioro cognitivo estaba demasiado dañado y es por eso que tampoco iba a poder aprender. Él aprendió a caminar erguido, no aprendió a caminar erguido, caminaba con los pies y con las manos. Entonces, todas esas cosas lo adquirió con un esquema del bosque y con los animales. Nosotros también adquirimos aprendizajes en base a lo que nos enseña nuestro grupo social. ¿Sí, Jocelyn? Dice, Dígame, Roberto. esa historia la que narró ese rato la compañera, es la historia de Tarzán, yo creo, ¿no? Porque como la cuenta, Ajá. pero también está Ok. igual la historia de Mowgli. Claro, sí, No te sí, sí. No te desvíes del tema bien. Hay muchas películas que nos asociamos, ¿no? Asociamos a esta historia, puede ser Tarzán, pero supuestamente Tarzán aprendió a hablar cuando la conoció a la A chica, Jane. ¿no? A Jane, ¿no? Entonces sí, se puede asociar a Mowgli, también el libro de la selva, a George también, a George de la selva, que se comunicaba con los simios, ¿no? Entonces, hay mucha historia y hay muchos ejemplos que nosotros podemos hacer, pero sí tiene mucha similitud a la historia. Pero esta es la vida real y lastimosamente cuando nace en un ambiente que no es el ambiente ideal, por así decirlo, pierde muchas habilidades y es muy difícil a lo largo de la vida, si es que tiene ya 14 años, que la vuelvamos a encontrar, ¿no? Si se puede hacer un tratamiento, si se puede de a poquito, pero hay muchas adquisiciones que él ya no va a poder tener. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Tiene alguien otra pregunta? No, dicen. Ok. Bueno, y el proceso de socialización es progresivo, ¿no? A lo largo de la vida nosotros conocemos personas para socializar, tenemos, como habíamos hablado, ¿no? Y me preguntaron por qué algunas personas cambian cuando están con sus padres y cuando están con sus amigos, ¿no? Porque, bueno, son procesos que nosotros adaptamos para cada situación, entonces es un proceso constante. Y bueno, se tiene mucho que ver el medio ambiente, el medio social y los grupos y masa que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida. Los agentes primarios de sociabilización son 3, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Nosotros ya nos adelantamos en la anterior clase, hablamos un poquito de estos agentes de socialización. La familia es el núcleo de la sociedad y es el primer agente de socialización. Nosotros vivimos dentro de una familia, ya sea nuclear con papá, mamá y hermanitos, o papá, mamá, tía, abuelo. Bueno, hay familias de tipo extensa, hay familia de tipo solamente mi familia nuclear. Y en ella aprendemos Papá de todo. dos hombres, profe. ¿Cómo? Hay papás de dos, hay familias de dos hombres, papá. Obvio, sí, hay familia de 2 hombres y hay familia de 2 mujeres también. Entonces, hay tipos de familia. Hay tipos de familia que Y hay de ninguno. Y hay, sí, también hay tipos de que no hay papá y mamá, ¿no? Está la abuela, está la tía, o lastimosamente hay niños abandonados que nacen en un orfanato, ¿no? Entonces hay todo tipo de familia, todo tipo de familia. Hace llorar, guacho. Por favor, silencio, esto de la falta de respeto, yo lo veo como una falta de respeto, ¿ya? Porque todos hablamos estamos hablando de la agente de socialización, ¿listo? Por favor. Y la escuela.
La escuela es el segundo agente de socialización que nosotros tenemos. En ella empezamos a socializar con terceros, o sea, ¿qué quiere decir? Que salimos de nuestra familia y empezamos también a ver ciertas reglas, cómo se comporta mi compañero y cómo yo me comporto. Habíamos hablado del ejemplo de que si yo llego al colegio y el niño pinta las paredes, quizás en casa le decían, no, pintá, porque así fomento tu creatividad. Quizás es una regla de los papás. Y en la escuela le dicen, no, no pintes porque la pared se ensucia y la pared es de todos, ¿no? O en caso de que el niño sea hijo único y no comparta nada, no tenga por qué compartir con nadie los juguetes, ¿no? Y llega al colegio y tiene que compartir, tiene que prestar, entonces es el segundo agente de socialización importante dentro de las bases sociales de la conducta, ¿ya? Y los medios de comunicación, que son agentes que influyen mucho a lo largo de la vida, y ha sido estudio y análisis de la psicología. Los medios de comunicación influyen bastante, la televisión, la radio, ahora las redes sociales, los influencers y todo eso influyen mucho en cómo nosotros percibimos la vida. Por ejemplo, si hay una noticia en un medio de comunicación que dice, hay muchos casos de dengue, digamos, ¿no? Hay muchos casos, que cuiden sus cosas, que vayamos previniendo. Entonces nosotros como familia y como agentes de socialización lo que hacemos es prevenir, nos vamos a vacunar, limpiamos nuestras casas, ponemos baigón y todo eso referente, ¿no? Entonces por eso mismo que el medio de comunicación tiene mucha influencia en la persona. ¿Listo? ¿Tienen alguna dudita hasta aquí? No, dicen. Ok. Dicen, entonces usted lo que quiere definir es que cada persona tiene su personalidad de acorde al ámbito social con el que se crió. Influye, no determina, no es un determinante las bases sociales, como tampoco es un determinante las bases fisiológicas, ¿no? Entonces, influye mucho en nuestra personalidad, pero no es un determinante, porque, por ejemplo, yo nací en un orfanato y fui a una escuela en un orfanato, entonces, ¿cómo va a ser mi personalidad? Voy a tener algo fría, sombría. Sombría, rencorosa. No es determinante, sino que influye, pero no determina. Hay muchas personas que en una familia el papá es alcohólico, ¿no? El papá es alcohólico y eso no quiere decir que él vaya a ser alcohólico o que él vaya a tener esta imitación, ¿no? Hay muchas personas que salen adelante y que pueden seguir, y algunas personas no quieren consumir alcohol porque eso es lo que aprendieron y lo que no quieren. Por eso le digo que influye mucho, y en la adolescencia nosotros nos quedamos con lo que queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener de lo que me enseñó mi familia y qué es lo que yo quiero quedarme con lo que me enseñó el colegio? Entonces es muy importante todo eso. ¿Ya? Pero no determina. Sí, uno decide el cómo ser, el cómo desarrollarse, el qué clase de personalidad tener, pero en base a lo que también te enseñan muchas veces, porque hoy podemos observar, por ejemplo, la humanidad, el cómo está, vemos a una humanidad, digamos, carente de identidad, que muchas veces están confundidos y no tienen personalidad, digamos, o no saben cómo desarrollarse, y eso es por falta de identidad muchas veces. Y también por eso los gobiernos, por ejemplo, intentan el poder terminar lo que es la corrupción, pero no se dan cuenta que realmente la gente que influye mucho en eso es la familia. Por ejemplo, por ejemplo, dos jóvenes, digamos, no se establecieron bien, digamos, no, se juntaron, digamos así, por locura y tuvieron un niño. Y quizás la adolescente no sabe cómo ser madre, y entonces ahí eso ya afecta, y es ahí donde empiezan ya muchas veces a los niños ser abandonados, tales como ahí dio el ejemplo, ¿no? Tal vez a ese niño lo abandonaron, porque muchas veces las adolescentes no se hallan capaz de poder mantener. Entonces vive mucho en la sociedad lo que es la familia. Claro que sí. Pero uno decide también entre agarrar lo malo o lo bueno. Y no todos los adolescentes, o sea, no es que todos los adolescentes no puedan con un hijo. Yo conozco muchos casos, una amiga que tiene un hijo y es adolescente y mira, se mantiene solita y estudia solita. Claro, por eso uno decide, pero lo que quiero decir es que influye mucho en la sociedad, en lo que vivimos actualmente, a eso me refiero.
Claro, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay madres solteras, hay madres adolescentes, hay madres que la luchan, hay papás también, chicos, adolescentes que dicen, bueno, voy a trabajar porque voy a tener un hijo, voy a estudiar en las noches. Entonces hay de todo. Obviamente hay personas que también no tienen la capacidad y la habilidad aún para ser mamás. Tenemos el instinto tal vez de como mujer cómo ser mamá, pero no solamente tenemos que tenerlo innato, sino también tenemos que tener algo adquirido de cómo nos enseñan. Muchas veces las abuelas son, ¿no?, las que dicen, mira, tenés que cambiarlo así, tenés que cambiarlo así, cuando llore significa esto o algo. Entonces esas orientaciones son muy importantes, pero hay muchas adolescentes que no los tienen. Entonces por eso existe abandono. No solamente existe abandono de niños que implican que las mamás sean adolescentes, sino que también hay mayores, ¿no? Mayores que no quieren más hijos, que no tienen la posibilidad económica. Es un montón. Si nosotros nos ponemos a ver por qué existe abandono en niños, por qué hay tantos embarazos no deseados o por qué hay tantos embarazos precoces, no terminamos nunca. Pero es una diversidad y es, como le digo, es cada... No, además que todo dicen, no, algunos dicen que es por la falta de información. Yo creo que eso es equivocado porque les dan charlas, les dan consejos y así, pero Falta de de todas formas moral. así. Sí, bueno, es de todo, ¿no? Es de todo, hay de todo. Entonces, nosotros nos ponemos a analizar cada personaje o cada situación, no terminamos nunca. Dígame, Machuca. Ya, Licen, dejando de lado todo eso, que no tiene mucho que ver, pero ya tiene algo. ¿Qué pasa cuando una persona, digamos, literalmente le vale las opiniones de los demás? Es decir, tipo opiniones basadas en su apariencia, personalidad, cuerpo, etcétera. En sí, en general, esa persona también puede ser egocéntrica, etcétera, pero en realidad, ¿qué pasaría con esa persona? No pasaría nada. Mayormente, a ver, yo le hago una pregunta a usted. Mayormente, ¿cuándo nosotros empezamos a preguntarnos si me va a afectar o no lo que me diga la sociedad? ¿Cuándo? ¿A qué edad? En la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia. De hecho, Licen, es curioso porque yo en mi etapa de adolescente a mí igual me valía, o sea, literalmente no me afectaba y hoy en día tampoco, por lo cual es difícil que alguien me destruya, entre muchas comillas, destruir o bajonearme. Pero aún así, a lo que voy es que en realidad esto de dejarse llevar y etcétera es más que todo una etapa, como yo lo veo, de la adolescencia, más que eso, más que como errores, entre comillas, y etcétera. Es como una etapa donde todo pasa. Y también es como la etapa de que, ay, tengo depresión, pero no es depresión, es simplemente una etapa y nada más. Ya. No entendí tu Está bien y me parece válida también. Muchas veces a nosotros nos enseñan muy bien en la familia a querernos a uno mismo y tal como somos, ¿no? Y en la escuela también tenemos ese constructo desde que nosotros estamos en nuestro primer grupo social. No quiere decir que me vale o que no, sino simplemente que yo me conozco y me gusta como soy. Y no hay, si a mí me gusta como soy, es muy difícil que yo me deje influenciar por otras personas, ¿no? O conocerme. Entonces, eso es muy importante y eso también transcurre en la personalidad, en la adolescencia. En la adolescencia nosotros transcurrimos todo. Lloramos más, nos ponemos más alegres, nos ponemos más enojados, odiamos a más gente, amamos a más gente, nos enamoramos, nos enamoramos a los 2 días. Entonces, es que todo lo maximizamos en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia es donde realmente nosotros vamos construyendo nuestra personalidad y también hay personas como Machuca que dice que no, que si bien influyen cosas, deben ser positivas para mí, para que yo las tome en cuenta. Eso tiene mucho que ver con la personalidad que nosotros tenemos y con los constructos y todo lo que nos ha dado mi agente de socialización. ¿Ya? Porque si yo me pongo, por ejemplo, a hablar con Machuca, seguramente va a ser muy distinta su situación a que yo me ponga a hablar por ejemplo, con Richard. No sé. ¿No ve? Entonces cada uno construye su personalidad de acuerdo a los agentes de socialización, de acuerdo a lo que yo también analizo y con lo que me quise quedar de cada gente y de acuerdo a todo eso que hace nuestra personalidad, que eso lo vamos a ver más adelante cómo se construye la personalidad. ¿Listo? Pero sí, la adolescencia es una etapa donde nosotros tenemos de todo, ¿no? Maximizamos todo. Nos ponemos más odiosos, queremos estar más solos, odiamos a nuestros papás. Pongamos más atención, dicen.
en la etapa de la adolescencia, no sé cómo él dice que, como el amigo dice que tal vez no le importa la opinión de los demás, pero normalmente un adolescente siempre busca un poco más atención de las personas que lo rodean. Normalmente en la adolescencia lo que nosotros hacemos es imitar a mi grupo, ¿no? Si yo tengo, ya no voy a imitar mucho a mi papá y a mi mamá, voy a querer imitar a mi grupo, a mi par. Entonces, por eso, o sea, es una variedad la adolescencia, pero sí es válido ambos, ¿no? Es válido, estamos en la búsqueda de qué vamos a hacer nosotros, estamos en la búsqueda de nuestra personalidad. Muchas veces en la adolescencia no terminamos de construir nuestra personalidad, a veces, muchas veces en la adultez recién nos damos cuenta de con qué me quiero quedar y con qué no. Entonces, eso es una búsqueda y cada vez se va transformando también la personalidad. No somos entes que no estamos transformándonos, sino que también nosotros, por ejemplo, tenía un pensamiento y yo digo, bueno, ese pensamiento lo tuve muchos años, pero me doy cuenta que también hay este tipo de planteo y lo quiero implementar en mi vida también. Y eso no está mal, no significa que vas a ser un hipócrita porque cambies de opinión, simplemente porque creces y madurás. Entonces son factores, ¿no? De la personalidad, que eso luego lo vamos a ver seguramente porque hay un tema completo de la adolescencia. ¿Listo? Muy bien, Lisa. Bueno, chicos, hasta aquí hemos concluido. Entonces voy a enviar el formulario que les estoy diciendo para que también practiquen el tema 1. Y cuando terminemos el tema 2, vamos a hacer el mismo ejercicio, la autoevaluación, el formulario. Y voy a intentar ya pasar las grabaciones de las clases. ¿Listo? Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. ¿El formulario lo va a enviar por WhatsApp? Sí, lo voy a enviar por WhatsApp. Ahorita cuando acabemos la clase. ¿Listo? Que estén bien, chicos. Para mañana sería, ¿no? Sí, mañana. El formulario lo pueden hacer en el transcurso de la semana, ¿ya? De todas formas, yo lo voy a tener en mi registro porque lo tengo activado desde mi correo. Entonces, las personas que respondan, yo lo voy a tener registrado y automáticamente lo voy a poner a la lista, ¿ya? No hay preguntas correctas y preguntas incorrectas. Nosotros estamos para aprender, ¿ya? Igual, cualquier duda que ustedes tengan de las preguntas, me avisan mañana o cuando ustedes entren al formulario. ¿Listo? Todos estamos aquí para aprender, así que es válido equivocarse y es válido hacer preguntas y si tienen dudas también que se las esclarezca. ¿Listo? Que tengan un buen día, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Nos vemos, Lisa. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisa. Me gusta su pelo, Lisa. Hasta luego. A mí igual. Ya tan chupa. Mierda, Para para Lisa. psicólogo. Dejen para, Vaya Lisa. bien. La música. Lisa se cuida. Vamos a piropear a la Lisa en redes sociales. No pasa